Bueno, acá en Pal Sur vamos a hablar con un conocido de toda la vida, acá un ushuaiense, Juan Pablo Ortiz, presidente del comité de la Unión Cívica Radical. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Luciano, muchas gracias por el espacio, lo valoramos. No, yo la verdad valoro que estés acá, que podamos conversar sobre algo tan importante como es la política fueguina. Vos sos una persona que militás desde hace muchísimos años y has llegado a ser el presidente del Comité Radical. En relación a esto, pregunta así para empezar, fuerte, pero en general, ¿cómo sentís que está hoy el radicalismo? Buena pregunta, sí, y el radicalismo hoy se encuentra en una etapa, podríamos llamarlo de resurgimiento en muchos aspectos, ¿verdad? En el plano local y provincial de reordenamiento, ¿verdad? Luego ha habido algunas incisiones, quizás, bueno, y nosotros con la idea esta de poder construir y trabajar por un radicalismo grande, ¿no? en nuestra provincia y de la misma manera poder participar también de un radicalismo a nivel nacional, ¿no? Que también, si bien uno puede ser consciente de un escenario actual complejo, estamos hablando de un partido que tiene más de 134 años de historia, ¿verdad? Y que, como ha dicho uno de nuestros filósofos de cabecera, los hombres pasan, las ideas quedan. Y por en ese sentido nosotros creo que somos también conscientes de que nuestro paso es circunstancial y por eso tenemos que dar lo mejor para ir en ese sentido en el que estamos indicando de crecimiento y de amplitud, ¿verdad? Entonces un poco creo que esa es la idea. Estamos también frente al surgimiento de nuevos cuadros, ¿no? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? En ambos sentidos. Por ejemplo, el caso de Puyaro en Santa Fe, ¿no? O sea, de alguna manera, siempre estuvimos hablando en otra oportunidad de lo que representa el centralismo porteño, ¿no? Y para nosotros también, para una provincia, para la provincia, digamos, antártica, ¿no? Que siempre hace mención, sí. Para Tierra del Fuego, lo que representa el centralismo porteño, y bueno, y surgen estas figuras, ¿no? Bien federales de líderes radicales que están, digamos, dirigiendo actualmente provincias exitosamente, ¿no? Y que nosotros, bueno, no dejamos de observar y con ansias de que lleguen a buen rumbo y que puedan dirigir el partido quizás a nivel nacional, ¿no? Así yo te lo nombro a Puyaro como puedo nombrarte a otros dirigentes también, ¿no? Pero en el caso local nuestro, puntualmente nosotros hemos ofrecido una propuesta a los afiliados de Tierra del Fuego y hoy tenemos digamos, esa gran responsabilidad de llevar adelante el partido en Tierra del Fuego. En mi caso en Ushuaia, ¿verdad? Y Maximiliano Ibars a nivel provincial, Lisandro García Vier en Río Grande y... ¿Como presidente de la juventud? ¿O No, el presidente del Comité Local Río Grande. Comité Local Río Grande. Sí. Claro. Maxi Ibar es el concejal. Sí, es concejal electo digamos, de la Municipalidad de Río Grande y él está, digamos, a cargo del Comité Provincia, claro. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y la verdad con muchas, con las mejores intenciones, ¿verdad? Uno seguramente, no todo es color de rosa, somos conscientes, pero sí, la verdad, con mucha convicción. ¿Qué es lo que tiene hoy? Hoy, si uno hace un análisis de lo que fue la Unión Cívica Radical en la provincia, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos por lo menos 15 años que debe tener intendentes, tener legisladores, tener esto, tener el otro? Hoy en día tienen pocos cargos selectivos. ¿Cuál ha sido el error? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ves vos? Y yo creo que en un sentido general, un sentido amplio, más allá de una configuración que posee la política local, que son personalismos, ¿no? Esto en todos los ámbitos, en todos los partidos, nos caracteriza a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y quizás también americano porque, fíjate, son regímenes presidencialistas, ¿no? Sí. Particularmente en América y
que se acentúa en Latinoamérica también son esas figuras de líderes fuertes, ¿no? Que a veces incluso rozan la autocracia, ¿verdad? Bueno, digo, esa es la configuración actual en términos generales. No podemos desconocer esa configuración si queremos ver cómo se, desenvuelve la política en nuestra localidad o en nuestra provincia. Entonces, inevitablemente, a veces, o generalmente o siempre, se superponen las personas a los ideales partidarios quizás o colectivos inclusive, ¿por qué no decirlo? Y aún también sabiendo la crisis en la que se ven, involucrados los partidos políticos, ¿verdad? Una crisis de representatividad, incluso desde sus plataformas, y esto tiene que ver también quizás con el escenario actual, ¿no? Claramente se puede observar el voto de la población. E inclusive, estamos conversando anteriormente los resultados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo más llamativo, y no solo también en otras provincias que han tenido elecciones, es la abstención electoral. Es de un 75% histórico de la población que ejercía su derecho al voto. Hoy estamos en aproximadamente un 50%. Tenemos que tener en cuenta de que el voto no solamente es un derecho, sino que supuestamente es una obligación. Exactamente. Así como está establecido en nuestro país, totalmente, es una obligación. Entonces, ese ausentismo tiene una significancia, porque si vos estás obligado a algo y no lo haces, es mucho más significativo que si vos no estás obligado y tenés un derecho y no lo ejercés. De acuerdo. Y siempre considerando el hecho de que la participación legitima, ¿verdad? O sea, nosotros supongamos que, ya el caso, que ese ausentismo se continuara profundizando, porque si tendríamos que relacionarlo, o sea, ¿a qué factor deberíamos de alguna manera vincularlo? Y seguramente que es a la desesperanza, al cansancio, al hastío, ¿no? La política, y la democracia, porque tenemos democracia, pero también hay que ser, de alguna manera, defender la democracia y ser conscientes de que no se han cumplido justamente con los deseos de ese ideario democrático, ¿verdad? De representación, de equidad, ¿no? Y no solo ante la ley, sino en términos redistributivos, o sea, calidad de vida. Nosotros tenemos que ser conscientes que a nivel nacional, creo que estos son índices que estamos hablando del año 73, 74, la clase media ha ido, en sentido negativo. Y se ha incrementado justamente los estratos más bajos, la pobreza, la marginalidad, creo que eso es toda una fotografía, ¿no? De un país realmente con una educación pública de excelencia, salud pública de excelencia, como lo tiene, aún Argentina, con todas las crisis y todos los pormenores, y bueno, el resultado luego estamos hablando mediados del año 70, de la década del 70, ¿no? Cómo ha impactado en la clase media, y hemos llegado actualmente en un momento estamos hablando del 50%, bajo la línea de pobreza en nuestro país, ¿no? Un país que, como te decía, líder en la región, ¿no? Con una clase media que avanzaba en diferentes aspectos. Bueno, eso es un poco en términos generales, ¿no? Poder recuperar, apuntar. La otra vez me preguntaban, el radicalismo, ¿cómo se define ante este escenario de polarización? Muy buena pregunta. Y está bastante claro de cuál es la profesión de fe doctrinaria del Partido Radical, ¿no? Es la salud pública, la educación pública y de calidad, y trabajar para que sea de calidad. Hoy nos encontramos en un paradigma sumamente complejo, ¿no? Porque esta desesperanza
que posee parte de la población, de alguna manera, y esto creo que y es mi opinión, se le está a esa opinión, a esa desesperanza, se está convirtiendo en odio, se está convirtiendo en bronca. ¿Vos crees que eso representa, vos crees que por eso puede ser de que votaron a una persona con las características, no importa si son negativas o positivas, que tiene Milei con respecto a cómo se maneja, qué es lo que opina, cómo opina? Definitivamente. En eso, digamos, el fracaso de la política está representado actualmente hoy en el gobierno. Eso, digamos, entiendo, cualquiera de nosotros, si tuviera los exabruptos que tiene el presidente, seríamos sumamente cuestionados, ¿no? Tal cual. Y actualmente, digo, yo creo que la población le ha otorgado una licencia prácticamente para que... Y la política también. Y la política también, hoy, digo... o sea, y bueno, habrá que ver hasta qué nivel, hasta qué punto la población está dispuesta a tolerar. Bueno, ahora veremos, tenemos elección de medio término. ¿Cómo ves vos? A ver, tirá así como tipo un... A ver, ¿cuál es tu pronóstico como un partido? A ver, ¿se va a jugar un partido, un triangular o no sé? No, está claramente, hay un escenario polarizado, claramente polarizado. ¿Quién polariza? No, por un lado lo que representaría el oficialismo con la libertad base y por otro lado el kirchnerismo o digamos esto sin ser despectivo, pero sí el resabio, porque hoy hay que entender también los procesos políticos. No hay regímenes eternos, ¿no? Han tenido un auge, está claro, han gobernado durante más de 10 años, digo. No es difícil el poder en nuestro país, en Latinoamérica, en Argentina, digo, hay que entender también, ¿no? Los diferentes contextos. Bueno, hay de alguna manera, de alguna forma para decirlo, también se agota, ¿no? Los modelos se agotan, los modelos políticos. Entonces sí, seguramente estarán ideando una alternativa. Y en el caso nuestro, nosotros aspiramos a ser la alternativa del centro para terminar con esa polarización, con esa, como decían, cuando lo que decía la Nata, ¿no? De la grieta, porque en definitiva sí. Fue como que se lo adjudican a él, pero bueno, creo que de que si... Y con esta idea, porque esto también se fue construyendo a llegar a los niveles actuales de desacreditar a cualquiera que piense diferente. Eso en términos no solo democráticos, sino que tiene que ver con el respeto hacia las personas, hacia las ideas. Digo, no hay forma de que nosotros construyamos la unidad si al que piensa diferente lo desacredito, lo insulto, lo ataco, claro. ¿Verdad? Le pongo motes, porque esa es una de las grandes estrategias. Esto no es de ahora, ¿no? Esto, digo, forma parte de la política nacional y latinoamericana de... Quien piensa distinto le pongo un apodo, le pongo un mote, algo cortito que la gente y lo utilice para desacreditarlo. Bueno, quizá estamos hablando de política y esto al común de la gente, quizás al que vive en la cotidianidad, no llega o no le interesa o no llega a analizarlo o tiene otras preocupaciones. Y mucho más en este escenario económico tan complejo. Pero sí es importante que esto se debata, se exponga, ¿no? Los ideales de la unidad nacional, cómo constituir la unidad nacional, lo dice la Constitución, la tan vapuleada y tan poco respetada Constitución, ¿no? Aspirar a la unidad nacional, a tener objetivos como es, hoy todo se limita a nuestra bandera, a nuestra insignia patria, a la selección nacional de fútbol, ¿no? No se ven muchos, terminamos en símbolos, ¿no? Claro. Con lo que quizás nos podemos unir y la verdad que necesitamos causas que nos unan para poder revertir la situación actual de causas y objetivos a mediano y largo plazo. ¿Qué diferencia encontrás vos? Porque yo veo, vos decís que el radicalismo actual se encontraría, o lo que sería una aspiración del radicalismo actual, encontrarse en una vereda, en una calle del medio, donde está, por un lado, el kirchnerismo, y por otro lado, o el peronismo, y por otro lado,
el libertarismo. ¿Qué cosas ves positivas de un lado y qué cosas ves positivas del otro? ¿Qué cosas ves negativas de un lado y qué cosas ves negativas del otro? Porque si vos querés traccionar de los dos hacia el centro, tenés que ver cosas negativas y cosas positivas de ambos lados. ¿Qué ves, por ejemplo? Empecemos por el libertarismo. ¿Qué ves de positivo del libertarismo? No, bueno, digo, hay aspectos no pueden cuestionarse, que tiene que ver quizás con, a nivel nacional, han llegado a disminuir la inflación, eso es real, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Creo que ahí también no puede quedar de lado. Digamos, es la economía un poco ortodoxa la que indica que un ajuste salvaje va a bajar la inflación. Pero a pesar de eso, hoy vemos grandes inequidades. Por ejemplo, cuando presentan el hecho de se ha incrementado el PBI per cápita, pero esa es una falacia. Digo, el PBI es un indicador que es un promedio. Nosotros, si quisiéramos realmente analizar la calidad de vida de nuestro compatriota, del argentino, tendríamos que ir al índice de Gini o evaluar, ¿no? Digo, seguramente para todos el tema de la inflación es el gran desafío, es lo que nuestra nación viene arrastrándose, digamos, históricamente. Pero bueno, digo, después de ahí el método, la forma de encontrar la solución. El resultado positivo, el método totalmente cuestionable. Positivo en cuanto al número de inflación, no en cuanto a los efectos. No, en cuanto a lo que la población en parte podría aceptarlo. Claro. Yo tratando de ponerme en ese lugar, sí. Me siento sumamente aparte porque cuando hablan de liberalismo y hablan de Alberdi, no creo que vaya por ahí, no los veo, digamos. Yo creo que es algo sumamente mucho más tirado de los pelos, pero que, bueno, está vinculado, volviendo al principio, al cansancio de la población respecto al fracaso de la política. Y con respecto al peronismo, ¿qué ves de positivo y qué ves de negativo en el peronismo? No, y justamente... peronismo-kirchnerismo. No, sí, no, pero nosotros... Hay muchas ideas que fueron planteadas desde el inicio del kirchnerismo vinculadas al progresismo, que eran también ideas que estaban digamos, idealmente relacionadas al progresismo y, por ejemplo, a Alfonsín, ¿no? Y que siempre cuando se habla de esta, o se planteaban en los hechos la transversalidad, ¿no? Y el hecho y no podemos, también hay que ser consecuentes. Nosotros, por ejemplo, Julio Cobo fue vicepresidente de la Nación, o sea, digo, en algún punto hay seguramente aspectos relacionados a lo que tiene que ver con las ideas sobre el progresismo, ¿no? Sí, seguramente es un progresismo que se encuentra hoy en cuestionamiento respecto a sus fracasos, pero bueno, en ese aspecto sí uno podría, no sé si decir como algo positivo, pero sí, vos me consultabas sobre puntos, sí. Sobre determinar puntos que caractericen, claro, sí, a uno y favorables a otro. Después, bueno, sí, hay una realidad también. La metodología actual de desacreditar al que piensa distinto también viene de arrastre, se fue agudizando, ¿no? Claro, vos decís que es una metodología que comparten ambos extremos. Exacto, sí, pienso de esa forma, ¿no? ¿Y acá en la provincia, cómo ves vos la situación? Porque acá tenemos un gobierno que, Gustavo Melella, es radical. Sí, claro, originariamente, si no me equivoco, él estaba a cargo de la cartera de Obras Públicas del intendente Jorge Martín, intendente de Río Grande. Claro. Sí. No, afiliado radical, porque además tenemos amigos en común que son radicales y me dice, acá está afiliado, me han mandado fotos, está Melella, no vino a votar todavía, me decía. Ni para la interna ni para... Sí, es real. Seguramente, como otros no se han sentido contenidos dentro de lo que representa el radicalismo. Por él. Claro, por él y por gran parte del sector que lo acompaña, que también varios son... Porque es real, aparte plantean el hecho de forja como sello.
históricamente cuando planteas lo que fue Forja fue un desprendimiento en los términos de lo que representa el Forja, nombre, Forja. ¿verdad? Sí, no fue como la unión de los nacionalismos, tanto del peronismo como del... Puntos sector. en común, si quizá, bueno, por ahí tendríamos, vamos mucho a la historia, hablamos de Jaureche, Scalabrini, Ortiz, digo, ¿no? Todo cuadros que en ese momento, bueno, digo, es muy interesante ver la historia. Y bueno, sí, yo la verdad que veo, Tierra del Fuego tiene todo para hacer, para mejorar, ¿no? Hoy hay... existen cuestionamientos de la población sobre el funcionamiento del Estado. Y eso nos toca a todos, ¿verdad? Digo, a todos los que, con una gran presencia que tiene el Estado en Tierra del Fuego. Y quizá por razones principalmente soberanas, porque es como se ha constituido quienes hemos transcurrido toda nuestra vida, ¿no? Y sabemos que en primera instancia el que se estableció en este territorio fue el Estado. La creación de la subprefectura en el caso de Ushuaia. Bueno, quizás sí lo que fue Río Grande con el desarrollo mucho más del agro, con el tema de lo que fue los galpones de esquila y demás. Pero en definitiva, la presencia estatal es mayoritaria en Tierra del Fuego. Entonces sí hay que apuntar a un Estado eficiente, o por lo menos sabiendo de las limitaciones, pero a mejorarlo, ¿verdad? Y tienen ese gran desafío hoy en Tierra del Fuego. ¿Nunca lo llamó Gustavo Melella al partido a integrarse de alguna manera con propuestas, porque siendo radical y siendo Forja una unión más o menos entre el nacionalismo peronista y radical, nunca llamó al partido a tratar de integrar, bueno, excepto, bueno, ahora si querés podemos hablar de Ciurano, que es una persona que está formando parte del bloque, pero así orgánicamente. No, nosotros tenemos contacto con todo. Bueno, en mi caso, yo puedo hablar por mi persona, claro. ¿No? La verdad, soy una persona, digo, que he participado en política mucho tiempo y siempre, antes que nada, uno tiene que respetar, ¿verdad? Claro. Al que piensa de otra forma. E intenté siempre ir por ese lado. También es real, hoy, volviendo a la crisis de los partidos políticos, hoy la población, digo, hay un margen que vota a los partidos políticos por su sentido de pertenencia. Pero tenemos que entender que, y esto ya hace tiempo, es que las personas votan personas. Y nosotros por más identidad y por más, digo, vamos a rasgarnos las vestiduras por aspectos históricos y realmente no brindamos una solución o una propuesta de cambio a la población. Digo, vamos a apuntar al fracaso, ¿verdad? Entonces, también somos conscientes de que en aspectos políticos y electorales y de representatividad tenemos que avanzar mucho más que en términos partidarios. Sí, trabajar en el partido, digamos, transmitir las ideas con las que nosotros nos sentimos identificados, pero hay una demanda que está por sobre encima de los aspectos ideológicos. Claro. Y tiene que ver con el día a día, con lo que le pasa a los vecinos, a la vecina, a la población, con las demandas que tiene insatisfechas. Y, digo, tenemos que enfocarnos en eso principalmente, ¿no? Y con respecto a la gestión, vos recién comentabas de que Maxi Ibart, que es el concejal de Río Grande, que es de la Unión Cívica Radical, después tenemos un senador nacional, que es Pablo Daniel Blanco, que es senador nacional por la Unión Cívica Radical, y tenían hasta las elecciones pasadas, tenían un legislador provincial, sí, que era Federico Ciurano. ¿Cómo estos liderazgos están unidos, están dispersos, generan rispideces? ¿Cómo ves vos esto? No, hoy estamos trabajando juntos los que hemos quedado. Seguramente a Federico Ciurano, es lo que hablábamos en un momento, nos ha sentido contenido, ¿verdad? En toda esta lógica partidaria. Y bueno, nosotros lo que nos queda es cumplir, en el caso nuestro, con el compromiso que hemos tenido con los afiliados de llevar adelante el partido, ¿no? Como sea que haya quedado. Claro. Y eso es a lo que nos debemos, ¿no? Nosotros nos sentimos honrados de representar al partido. Eso es en primera instancia. Y bueno, en el caso ya sea Blanco es senador, es la banca, digamos, del Congreso que
digamos, en la que forma parte en la UCR, y bueno, hemos tenido diferentes conversaciones con él. Ahora, bueno, vienen las elecciones de medio término, y el partido ha llamado a presentación de listas. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Tampoco quiero, porque también quiero olvidar la legisladora Allende, Liliana, que también ella, por un escaso margen, no pudo renovar la banca, fueron por muy pocos votos, a pesar digamos, de que el partido, o que en este caso fue la propuesta que fue Juntos por el Cambio, llegó al escenario electoral con algunos daños. Ha habido un buen desempeño, y bueno, fue un escaso margen que no permitió que se renovaran lo que fue una banca de la legislatura. Sí, en un momento hubo 3 bancas, en otro momento seguramente en la historia 4 o 5 legisladores. Sí, la anterior, que estaba, creo que Vilota, eran 4, después quedaron 3, después quedaron 2, claro. Y después se fue Ciurano con Forja, y ahí no entró Allende, claro. Y se quedaron sin legisladores. Así es, sí, nos quedamos sin representatividad en el Poder Legislativo. Y hoy sí también entender de cómo son los escenarios políticos, ¿no? Cómo implosionan, ¿no? De un modelo quizás que en algún momento histórico fue bipartidista, sí. ¿No? También se dispersó ya hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el campo también de la ultraderecha, ultraizquierda. Bueno, inevitablemente eso también impacta en nuestra provincia, ¿no? Y seguramente cada político va a sentirse más cómodo en diferentes espacios. Bueno, digo, es la libertad, si la población luego lo valida. ¿Ustedes piensan en alguna alianza? Nosotros estamos en un proceso de conversación. La convención provincial dio mandato al presidente y al secretario del comité de provincia para que... ¿Quién es el secretario del comité de provincia? El secretario es Rodolfo Gil, y al presidente del partido, Maximiliano Dior, para que lleven adelante las gestiones tendientes a conformar un frente con otras fuerzas con las que tengamos afinidad, con las que compartamos ideas, proyectos. Y siempre, bueno, la UCR siempre ha sido, en ese sentido, ha estado abierta a construir alternativas electorales, digamos, con amplitud. ¿Les manifestó Blanco si quería volver a estar en la banca? Sí, yo tengo entendido que Pablo Blanco tiene intenciones de ser reelecto, está trabajando. Creo que en términos generales... Por el Partido Radical. Sí, dentro de lo que surja de este frente que se constituya. Claro. Bueno, es incuestionable que ha tenido una gran presencia este último tiempo. De hecho, a nivel nacional, en medios nacionales, y de hecho porque representa, es vicepresidente del partido, digamos, en la Cámara Alta. Entonces, la verdad que sí tiene una gran responsabilidad. Y bueno, y lo importante es que el partido también hoy, digamos, está en ese proceso de que quien desee participar se presente, y continuamos manteniendo las antorchas de la democracia. El hecho de que el partido propone las internas, ¿no? Propone que digamos, que el afiliado participe, que el afiliado elija. Bueno, ese es digamos, nuestro próximo desafío, definir los candidatos que llevaremos a las elecciones de medio término. Van a llevar, entonces ustedes van a formar como la Unión Cívica Radical, ¿no? Se van a conformar. Sí, en primera instancia nosotros vamos por la UCR, pero estamos en esta construcción trabajo, claro, de que se pueda surgir un frente. Estamos, digamos, en esa gestión. Y bueno, con muchas expectativas, la verdad, como te decía, de ser una alternativa en el centro de la polarización. Y principalmente, también volviendo, sin caer digamos, en estos, en el radicalómetro o en los aspectos puritanos e ideológicos, porque en definitiva la población
la elección de la población va mucho más que el plano partidario. Tiene que ver con nuestro trabajo. Y si estamos al tanto de las demandas, si presentamos propuestas. Hoy en el caso de Ushuaia, por ejemplo, que no tenemos representación en el Consejo Deliberante, sí tenemos una presencia activa con diferentes proyectos que hemos presentado, hemos participado en diferentes comisiones, y principalmente para que la población, para que el vecino vea cuál es nuestro accionar y cuál es nuestra postura frente a diferentes situaciones, ¿no? Ustedes antes estaban con Juntos por el Cambio, que representaba de alguna manera Montes de Oca. Sí, sí. Montes de Oca, después se pasó, creo, a la Libertad Avanza. Sí, totalmente. Es decir, ustedes ya habría que ver cómo analizan la gestión de Montes de Oca, que a su vez está vinculado con la Libertad Avanza. ¿Cómo ves vos las gestiones, por ejemplo, de Montes de Oca? Porque la Libertad Avanza tiene 3 escaños bastante importantes, que son dos de la legislatura, y Montes de Oca. ¿Cómo ves vos el comportamiento de la Libertad Avanza en términos de Yo creo que en términos locales se está cumpliendo el papel de oposición, en términos generales, ¿verdad? Lo mismo que lo que es Tabarone, lo mismo que el representante del MOPOF en el Consejo Deliberante. Espeche, creo. Sí, el doctor Espeche, claro. Ellos están cumpliendo el papel de oposición. Bueno, ahora, ¿qué opinión tenés de las gestiones municipales en términos, recordemos, en la ciudad de Ushuaia el intendente es Walter Boto con el PJ y bueno, lo que sería el kirchnerismo? Tenemos a Daniel Harrington en la intendencia de Tolwyn, y tenemos a Martín Pérez, que ahora sería Provincia Grande, Partido Provincia Grande en Río Grande. ¿Cómo ves vos las 3 gestiones? ¿Qué ves vos en Ushuaia, por ejemplo? Empecemos por Ushuaia. No, bueno, nosotros habíamos participado de la reforma constituyente, eso sí. Digo, por lo menos a mí me tocó participar como un militante, porque la verdad que estaba en una posición en la lista que no era expectante, pero sí, bueno, teníamos ideas de cómo cuál hubiera sido nuestro objetivo dentro de teníamos, digamos, proyectos respecto a la representatividad que debería generar la Carta Orgánica, ¿no? En esos escaños en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Y bueno, la verdad que no llegó a buen puerto, porque es real, no está mal reconocerlo. Nosotros teníamos pensado otro tipo de estrategia que debía darse en la Convención Constituyente. Eso no sucedió. Vos fijate cuántos años han pasado, ¿no? Y eso tiene impacto actualmente. Hoy, por ejemplo, el intendente puede ser electo con una minoría simple. No hay balotaje. Son un montón de condicionamientos. Y en la última elección, ¿no?, había una estrategia de alguna manera, de dividir absolutamente todos los espacios para que cualquier partido vecinal pueda presentarse sin la correspondiente representatividad que establecen ciertas normativas, o al menos el espíritu que posee, ¿no? Es del 0,3%, creo, del... Sí, no recuerdo bien. Claro, para poder presentarse, para buscar un orden, para que no haya 50 listas en un cuarto oscuro y la población no se maree, ¿no? El sistema democrático republicano plantea filtros, ¿no?, para que de alguna manera sean representados a través de partidos políticos que poseen justamente representatividad. Esta palabra la usamos varias veces en toda la... Sí, no, es que es importantísimo. Porque hoy, y de hecho, fíjate cómo se vulnera ese principio, porque de hecho la Constitución nacional, provincial, la Carta, apunta a los partidos políticos, ¿no?, como justamente máximos representantes del sistema democrático, ¿no? Bueno, pongámoslo desde la crisis de los partidos políticos, bueno, en general, en definitiva. Bueno, y hoy vemos que en términos generales, nosotros tenemos que representar una alternativa
ya sea la Municipalidad de Ushuaia, la Municipalidad de Río Grande, el radicalismo tiene que ir unido en toda la provincia, buscando ese espacio de construcción para poder dar una oferta electoral a nuestros vecinos, ¿no?, frente a esta situación. Y bueno, y la población va a tener que definir. Digo, pero vos fíjate cómo ha impactado estas últimas elecciones la atomización de cómo se han armado diferentes frentes, diferentes partidos vecinales. Y esto es con la idea siempre de que haya participación, pero de una manera ordenada. Claro. ¿Cuántos vecinos escuchamos que han ido al cuarto oscuro y se han encontrado con una cantidad impresionante de boletas? Y esto siempre termina favoreciendo al que, digamos, al que tiene el poder. Claro, pues tiene aparato. Esto es real. El que tiene el aparato tiene los votos cautivos y los votos que puede construir a partir de la gestión que genera como, digamos, como eje, como centro del poder. Ahora, el hecho de fragmentar, al electorado, bueno, es lo que de alguna manera creo que a la vista está, ¿no?, los resultados. Y el otro día escuchaba a Max Ibars hablar de que, bueno, de que ellos no descartaban una alianza electoral con un peronismo que no sea acérrimo peronismo. Y algunos se planteaban, bueno, a ver, ¿de quién está hablando? Porque sería, si sería antikirchnerismo, sería no con el PJ, pero sí podría ser con Provincia Grande, por ejemplo. ¿Qué ves en eso? ¿Cómo lo interpretás vos? No, y la verdad, de la misma forma que vos, porque no estoy en conocimiento pleno sí entiendo, sí, claramente, en el aspecto de que sí, ¿por qué no? Con peronistas que hoy no están contemplados dentro del kirchnerismo foíno. Claro. Eso es lógico, digo. De hecho, en provincia de Buenos Aires, el radicalismo ha constituido una opción que contempla también el ingreso de peronistas no kirchneristas. Bueno, ¿no? Kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, sí, el candidato que fue por el peronismo, Santoro, que es un alfonsinista radical. Es alfonsinista, sí. Entonces, de alguna manera, se tiene, y Santoro es bastante, entre comillas, kirchnerista. No, sí, bastante no, totalmente. Sí, total. Sí, porque no, sí. Tuvo una muy buena cantidad de votos y tiene una muy buena aceptación. Ha tenido buena performance. Y máxime considerando el escenario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre más de centro-derecha, ¿no? Digamos, sí, centro-medio, muy derecha. Es un posicionamiento que siempre va, digamos, sale del lugar de la izquierda. Y bueno, y Santoro, la verdad, sí, interesante, novedoso en términos políticos generales, ¿no? A veces, a mí me apasiona la política y quizás a veces lo hablo como apasionado a la política y no tanto como autoridad partidaria, ¿no? Claro. Me gusta analizar y observar y poder realizar un análisis sobre un escenario, sobre un candidato que representa cierto liderazgo, y la verdad que es llamativo. ¿Santoro en sí o el fenómeno? El fenómeno en sí de que haya alternativas, o sea, de cómo se constituyen nuevas alternativas, ¿no? La población, cómo decanta esa falta de representatividad. Y una consulta, ¿ustedes no creen? Te digo, esto son preguntas, no son mías, sino que yo sigo las redes, veo de que una de las críticas que se le hace un poco al radicalismo es haberse alejado de alguna manera, no digo que sea así, que se le ha alejado de lo que es el clamor popular, por decirlo de alguna manera. Y Santoro, lo que dicen, ha tenido la inteligencia, o tenido el oportunismo, o ha tenido, no sé, lo que se haya tenido que tener, para de alguna manera meterse en ese clamor popular, robarle, quitar una banca a un peronista, y que los peronistas terminen bancando un radical. ¿Eso cómo lo ves vos? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? ¿El radicalismo realmente perdió esa capacidad de representar al pueblo, a la parte baja del pueblo, a lo nacional y popular? Es que, bueno, sí hay que ser, y creo que te referís muy bien a la capacidad de adaptarse, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido, hay una frase que justamente habla de perderemos 1000 elecciones, pero no los ideales, o que se rompa y no se doble, ¿no? Digo, son aspectos que no podemos escapar y que es real y que se ponen en la mesa, frente al pragmatismo, claro, ¿no?
frente al pragmatismo de determinar para qué lado va el electorado, cuáles son las demandas, cuál debe ser el discurso más apropiado para poder persuadir, convencer, solicitar el acompañamiento, ¿no? Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que hoy tenemos una responsabilidad partidaria, eso es real. Y sí, seguramente, si los resultados hablan por sí solos. Yo creo que de todas maneras, como había mencionado, en un partido que ha tenido más de un siglo de vida política, sí, hay momentos mejores, hay momentos peores. Bueno, a nosotros justamente nos toca mantener principalmente los ideales como para poder ofrecerle una propuesta diferente, ¿no? Y más en este escenario. Y volviendo al tema de la falta digamos, de la abstención electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es toda una fotografía eso, ¿no? Y es algo que representa un peligro latente para la democracia. Y estamos hablando de que promedio un 50% de abstención. Bueno, sí, claro, exacto. En términos generales. Términos 54 sí, en uno, 45 en otro, mucho. Y entonces, hasta que. Nosotros igualmente, entendiendo a la política latinoamericana y que nos caracteriza también en Argentina, bueno. Sí, el poder por el sí mismo va detrás del poder. O sea que quizás luego el político gana con un 12%, pero va a intentar ejercer el poder. Ahora eso en términos de legitimidad que habíamos estado conversando recién también, bueno, eso es una carta aparte que creo que no es menor. ¿Verdad? Un escenario en el que algo es ilegítimo, o por lo menos no está legitimado por el... Vos fijate que incluso cuando cuestionan los regímenes comunistas, tienen elecciones también. Quizás hay un partido único, pero ¿qué buscan justamente? La legitimidad. Sí, la legitimidad es lo que cualquier régimen necesita, porque si no se cae, no hay forma de controlar a la población. Claro, entonces yo digo, no es algo menor y deberíamos caer en cuenta de ello. Seguramente esto no es de inmediato porque esta erosión que se ha generado en el sistema democrático es de antaño, viene, ¿no? Desde los que dicen, no, yo voté en el 83 con un sueño, o que en los 90 pensábamos cómo era la revolución productiva, era la frase de los 90, el salariazo. Bueno, hoy la verdad que sí es un escenario cada vez más complejo y ese es nuestro desafío, ¿no? Vos, como para ir cerrando, en términos de la 19640, ¿cómo ves vos que se ha comportado el gobierno nacional? ¿Vos ves que realmente ha afectado es decir, el sistema de producción fueguina o ha hecho una reestructuración que no ha tenido grandes efectos? No, es que los efectos los vamos a ver después de diciembre. Hoy está todo stand-by hasta que pasen las elecciones, incluso con el tema del tipo de cambio. Digamos, hay una estrategia de tratar de bancar hasta octubre y luego va a ser otra la película. Y en el caso de Tierra del Fuego, todos sabemos el recambio que se genera en el sector fabril en los meses de diciembre y enero. Cómo caen los contratos y uno quisiera creer que no se ve afectado ninguna fuente de trabajo, ¿no? Porque la verdad que el régimen, no podemos ser necios y no entender que es necesario, y se había planteado anteriormente el cambio de matriz productiva. Digamos, y he tenido muchas discusiones con muchos vecinos, vecinas, digamos, coterráneos, gente que conocemos hace mucho tiempo, y dice, pero la verdad que fracasó. Si fíjate, ¿cuál es el costo que representa el Producto Bruto Interno a nivel nacional, el régimen, el subrégimen, digamos? Sí, bueno, claro, nos ven, estamos hablando del 0.4% del PBI, que es un número que para las provincias productoras lo ven, pero que no van a entender tampoco el papel de la soberanía, porque eso como que se deja de lado, ¿no? Tampoco van a entender de que
los productos que nosotros hacemos acá, si vos lo importás, es una fuga de dólares, porque vos directamente lo que haces es depositar el dólar en otro lado. Cuando vos comprás algo que hace una empresa de acá, esos dólares vos ganás por doble. Ganás porque te compran acá y segundo, el dólar que se iba a ir afuera, te lo comprás vos. Yo creo que hay una tendencia y un ataque permanente hacia Tierra del Fuego. No, más allá de, seguramente que hay aspectos para resolver, para mejorar, pero hay un gran desconocimiento y uno lo ha vivido las veces que he viajado al norte, que he hablado con otros compatriotas, ¿no? Y cómo es la vida en Tierra del Fuego, y cómo es, bueno, y es una vida que no es fácil porque hay que reconocerlo, más allá en términos económicos, que exista en algunos aspectos una calidad de vida relativamente aceptable, que pueda ser, pero no, digamos, el aislamiento, la falta de... Y esto lo han planteado desde los gobiernos militares, que tiene que ver con... no solo por el hecho de zona fría, ¿no? Sino porque nos encontramos a más de 3.000 kilómetros del centro de nuestro país y todos deberían saber de lo que fue esto antes del régimen industrial, ¿no? En los 70, y de que gran parte de la población de nuestra provincia eran extranjeros, ¿no? Luego vino el conflicto con Chile, luego vino la guerra de las Malvinas, o sea, hubo hitos en los que... Y la verdad que no podemos dejar de desconocer el papel que representa el régimen industrial en la soberanía, que tiene que volver de alguna manera a calibrarse, reconducirse, mejorarse, ¿no? con nuevas alternativas. Bueno, hay mucha responsabilidad también, hay que decirlo, porque del sector político, sindical, empresarial. Hay sectores que se han beneficiado mucho y eso creo que también es justo mencionarlo, ¿no? Bueno, esperemos que haya una salida digna, al menos, si no es una propuesta constructiva que no impacte de la misma forma que fueron los 90, ¿no? Porque hoy pareciera que estamos volviendo... En la época de Macri también se le pegó. Eso Hubo una intención, claro, con el tema del pacto fiscal, sí, lo tengo en cuenta. Bueno, pero Macri también tenía vínculos con Milgor. Bueno, y ahora Caputo. Nicky Caputo con Caputo, claro. El primo. Claro, totalmente. Que está sentado en Río Grande. Que es el sector más importante, ¿no? Porque si no me equivoco, sí. Milgor es el más representativo de lo que es la industria. No, tenés a Chernakowski acá en Ushuaia, claro, que sería el peronista, por decirlo de alguna manera, que está muy vinculado a la gente del peronismo, sí, por decirlo de alguna manera, y después tenés a Mirgor, que es de Caputo, del primo de la vida de sí, que es socio de Macri y primo del ministro de Economía, sí, claro. En definitiva, sí entender un escenario, el escenario actual, incluso entender el escenario mundial. Cuando hablaban esa crítica, no, porque son ensambladoras, pero esa es una práctica que se realiza en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones, ¿no? Que es una modalidad. Y bueno, sí, después también, si hay alternativas, como, no sé, puede ser, lo han planteado algunos políticos de nuestra provincia, de las energías verdes, ¿no? El tema de la puerta, de que sea de Tierra del Fuego como puerta a la Antártida, ¿no? De los astilleros, de la cultura marítima, ¿no? Yo digo, y hablo porque estoy viendo a algunos jóvenes que están intentando ingresar a ese mercado del mar, sí. ¿no? De formarse en idioma. A ver, para, vamos. Iba a cortar, pero para, una por lo menos no, porque ya se está haciendo larga, pero pará, salmonera. ¿Qué te parece lo de la salmonera? Ahí te agarré, agarré. No. Nosotros participamos del debate. Sí, del colectivo No a las Salmoneras en el canal de Big. Nosotros acompañamos esa posición. Eso cuando se la ley tanto. Y ahora en esta última, esta última instancia que se ha dado, nosotros hemos participado activamente, hemos hecho una charla concientizadora, instalación del comité incluso, que fue parte del colectivo a exponer con fundamentos científicos, claro, ¿no? De lo que representa la salmonicultura. Y aquí seguramente uno ve
lo que pasó en Chile, ¿no? Mirá cómo exportan salmón, es una gran industria. Bueno, pero no se habla justamente del impacto que ha tenido y de qué representaría para Tierra del Fuego hoy iniciar. En términos generales porque hablan de que una gran fuente de trabajo, pero hablan de 70 puestos de trabajo aproximadamente, que generaría. Claro. ¿No? En principio. En principio, y nosotros también tenemos que ser conscientes de las grandes limitaciones que posee el Estado para controlar, porque porque si le dan un permiso para... La verdad que nosotros no lo vemos como algo tan simple, ¿verdad? Y a la nueva, porque eso es el debate cuando se decía de que ahora se plantea el sistema RAS y además plantean eso, el RAS acá en Sí, la zona, esta zona, y después hablan de la cuestión atlántica. Sobre eso, ¿qué el sistema RAS, qué te parece? Sí, nosotros la verdad no he participado de ese debate, de esa propuesta. Seguramente, habría que analizarlo a través de... Creo que yo soy un convencido y en primer lugar, hacer mención de la ciencia, aspectos científicos. Claro. ¿No? ¿Puede medirse el impacto que ocasionaría determinada medida? Creo que sí. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora con el tema de las salmoneras a mar abierto? ¿No? ¿Por qué no han hablado de qué tipo de impacto representaría para la economía, pero para la economía del turismo, por ejemplo? ¿No? Que hoy tanto hablábamos del auge de tratar de salir del Estado y enfocarnos en el turismo, que es la industria, la industria sin humo, dice, sí, ¿no? Como chimenea, sí. Bueno, digo. Sí, sí. En ese sentido, no he visto análisis científicos que hablen de un impacto menor. O sea, creo que deberíamos arrancar ahí. Está la comunidad, está el CONICET, hay científicos muy valiosos, el CADIC, lo mismo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hay personas con mucho conocimiento, muy apasionados de la biología marina, muy apasionados de todo esto que tiene que ver con nuestros recursos naturales, ¿no? Con lo que tenemos que sentir siempre en discusión el hecho de construir esa identidad en base también al hecho de sentirnos como algo propio, ¿no? Porque más en esta provincia que hay tanto recambio permanente, ¿cómo construir la identidad? ¿No? Si no es con un sentido de pertenencia. No hay otra forma. Entonces yo digo, es una buena, oportunidad para discutir, rever, y si existe una posibilidad de un sistema RAS, bueno, que hagan un análisis de impacto ambiental, que demuestren, ¿no? Cuáles serían, y con normativas sumamente, Sí, que sean rigurosas y que sean aplicables. Sean rigurosas, que se pueda aplicar. exacto, muy bien, exacto. Rigurosa y aplicable. Y que exista un control y que exista, y que seguramente que sea rentable, que les sirva, que haya un círculo virtuoso, ¿no? Es un desafío y la verdad que, pero por ahora nosotros sí hemos participado en lo que fue el colectivo No Las Salmoneras en el Canal de Vil. Nosotros acompañamos ese fundamento de que no había motivos por los cuales, y principalmente yo creo que fue, porque no he escuchado, pero lo ha mencionado principalmente, creo que es el titular de Newsan, ¿no? La idea esta como opción, y creo que la ampliación de la matriz productiva no se agota en la salmonicultura. No, obviamente. No, creo que es interesante poder ampliar, seguir construyendo, pensando en alternativas. Bueno, sí, también hablan de que lo que es la salmonicultura en estos tanques, o sea, en el sistema RAS, es menos rentable, ¿no? Claro, sí, lleva mucho más controles. Más inversión. Bueno, pero estamos hablando del medio ambiente. Y un lugar, como muchas veces mencionan, pristino, lo que es Tierra del Fuego, lo que nosotros, vivimos. En el caso de nuestra provincia, todos los días algunos sentimos que tenemos el privilegio de vivir aquí, ¿no? Y ¿por qué no cuidarlo? Y buscar las mejores alternativas. Por último, ¿vas a ser candidato? Y todavía estamos trabajando para definir quién es. Yo estoy a disposición de este
equipo que hemos constituido, con gente del comité local. Ahí tengo que nombrarlos a Javier Aguirre, a Lita Piacenza, la doctora Piacenza, a Diego Lencinas, a Jorge Pérez, ¿no? A toda la gente que hace con mucho esfuerzo el comité local, que hoy no tenemos, digamos, ninguna banca en... No, que la están militan, son militantes. Sí, exactamente, estamos bien desde abajo, pero con toda la gana de poder representar a nuestros vecinos. Entonces digo, sí, ¿por qué no tener esa honra? ¿Ibars quiere ser diputado? Al momento no. Ahí te puse una aprieta, pero totalmente. Te pegué el pellizcón ahí. No, pero la verdad que él está encabezando este proyecto, porque estamos diciendo, es el presidente del partido. Sí. Y ellos han recuperado la banca en Río Grande. Claro. No es menor. No. Nosotros, de tener un padrón realmente importante en Río Grande, no teníamos concejal. O sea, fíjate, y esto está muy bueno porque contrasta con lo que vos indicabas. Fíjate cómo el radicalismo había perdido la representatividad en un municipio que fue históricamente radical, como fue Río Grande. Bueno, de hecho, Melella, cuando asume Melella, dice, recuperamos el no sé qué cosa, de no sé qué cuánto. Y resulta que después supuestamente se pasó por otro lado. Bueno, claro, sí, bueno, y justamente quizás hablando del pragmatismo que planteamos, ¿no? Ver el escenario nacional, cuál es digamos, de alguna manera, cuáles son los espacios que la población podría llegar a continuar, digamos, a acompañar. Bueno, hoy sabemos, nosotros entendemos lo que es el oportunismo político, existe en todos los ámbitos, y hoy sí, quizás para algunos sería mucho más fácil hoy tratar de acercarse a cualquiera de los polos, ¿no? De esta polarización, ¿no? Tratar de ponerse esa camiseta para lograr representar algún tipo de espacio. Bueno, en el caso nuestro, nosotros venimos... Y Maxi representa, digamos, en algún momento, encabeza porque es real, este proyecto. En el caso nuestro, estamos trabajando juntos. Entonces, la verdad que, bueno, yo creo que hoy igual la intención están llamando a que haya internas para que la gente participe. Claro. ¿No? Tenemos... Más allá de los nombres. Más allá de los nombres. Y el partido, y yo lo hablé con Maxi, entiende que tiene que haber interna, que la gente tiene que retroalimentarse. Si no, no es radicalismo. Bueno, es eso. Bueno, Juan, muchas gracias por esta oportunidad que me das de entrevistarte. Se hizo larga, pero no importa, vamos a colgarla entera, entera. Y de acá vamos a ir sacando retazos, así que pregunten abajo en el video cualquier cosa que haga, hacemos una segunda entrevista con las preguntas que te hagan. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Luciano. La verdad, impecable, me sentí muy cómodo y valoro mucho este espacio para poder expresar lo que las ideas que uno tiene. Y gracias. No.